Bienvenidos a Politeia, su espacio para la reflexión sobre la historia, la economía, la política, la cultura, la sociedad y entre otros muchos temas más. Gracias por acompañarnos y los invito al episodio 44, que lo hemos titulado Ricardo Salinas Pliego, el burgués de México. Comenzamos. Nada más permítanme tantito. Okay. Muy bien. Bueno, repito, el episodio de hoy es el Ricardo Salinas Pliego, el burgués de México, parte 2. Don Ricardo Salinas Pliego es un personaje muy especial, sobre todo a últimas fechas, porque ha hecho, digamos, un sinfín de declaraciones y un sinfín de acciones que demuestran pues, ciertas cosas. Entonces, en este episodio quiero dar un contexto de lo que yo interpreto de todas estas acciones de este señor, al que yo lo llamo el burgués de México. Bienvenidos y comenzamos. Voy a iniciar haciendo una breve introducción y espero que con esto poder darle contexto al punto que quiero llegar. Cuando revisamos la historia del mundo y nos posicionamos en la Edad Media, nos daremos cuenta que la estructura social de esa época pues existían 3 niveles sociales. Los primeros 2 niveles pues eran de gente privilegiada, obviamente eran unos niveles, pues era muy poca la gente privilegiada, y en el último nivel, que era el tercero, pues estaba la gran mayoría de las personas. En el primer nivel se encontraban los reyes y su familia. Su familia, obviamente su familia la más cercana, ¿verdad? Hablando de sus hijos, la reina, etcétera, etcétera. En el segundo nivel encontrábamos a los funcionarios de la iglesia. Obviamente que también aquí había niveles, ¿verdad? Dentro del segundo nivel pues había otros subniveles. Por ejemplo, los que estaban hasta mero arriba eran los cardenales, los papas, los obispos, y en un nivel un poco más inferior estaban los sacerdotes, los monjes, etc. También en ese mismo nivel, en la parte de arriba, se encontraban la aristocracia, que si no sabemos lo que es la aristocracia pues eran esas personas que se encontraban en la clase alta de la sociedad, por ejemplo los lords, los duques, los príncipes, etcétera, etcétera. Todo lo que tenía que ver con un título nobiliario. Abajito de esa aristocracia también se encontraban los miembros del ejército. Entonces, esos eran los 2 primeros niveles, ¿sale? Que eran esencialmente niveles de personas privilegiadas. Había un tercer nivel donde se encontraban todos los demás, los sirvientes, los campesinos, los esclavos, los extranjeros, las mujeres, etcétera, 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 y mucha gente mayor, mucha gente más. Dentro de todos estos grupos sociales que se encontraban ahí, también se encontraban un grupo de personas que se les llamaba los burgueses. Estos burgueses se les llamaba así porque vivían en los burgos, que era un tipo de edificación en la Edad Media. Entonces se adoptaron pues el nombre de que como burgueses porque vivían obviamente alrededor del burgo, que era precisamente esa edificación que estaba en esa Edad Media. Antes de continuar con esto y decirles por qué es tan importante esta clase social, hay que tomar en cuenta que en esa época las clases, digamos, el concepto de riqueza no es el mismo concepto de riqueza que lo tenemos al día de hoy. El concepto de riqueza tenía que ver con la relación que tú tenías con la tierra. Entre más tierra tenías, pues más rico eras. Entonces, el concepto de riqueza tenía que ver más bien con
con la posesión que tú tenías de tierra, ¿sale? Pues obviamente entre más rico eras, tenías más propiedad. Pues estos burgueses, que esencialmente eran comerciantes, empezaron a tener mucho dinero con base precisamente en el comercio. ¿Por qué nadie tomaba en cuenta el comercio? Porque realmente el concepto que les vuelvo a repetir de riqueza, pues no tenía que ver con el dinero, o no tenía que ver mucho con el dinero, sino más bien con la posesión de la tierra. Y los burgueses, pues en realidad no tenían tierra. Lo único que contaban era su trabajo y lo que podían hacer con el comercio. Entonces, estos muchachos burgueses le dieron, digamos, el cambio a lo que hoy conocemos como riqueza a través del comercio. ¿Cómo? Pues a través de vender cosas, de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos muchachos aprovecharon esas bondades que les daba el comercio y comenzaron a generar mucho dinero, mucha riqueza. Riqueza que tenía que ver con el dinero, no con la tierra, porque no podían tener tierra. Entonces, estos muchachos, a medida que pasaba el tiempo, se hicieron cada vez más ricos y llegó un momento en que empezaron a tener tanto dinero que empezaron a prestar dinero a las clases sociales que estaban más arriba que ellos. Eran pues, los aristócratas, a la iglesia, al ejército, etcétera, etcétera. Incluso llegó un momento en que le prestaban dinero incluso a los reyes, que tenían mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Llegó un momento en que estos burgueses, que eran extremadamente ricos gracias al comercio, pero que el sistema de la Edad Media no les permitía subir de nivel social, seguían perteneciendo al tercer nivel de la estructura social. Entonces, estos muchachos que ya tenían mucho dinero, dijeron o sabieron que ese sistema pues no les iba a dar lo que ellos necesitaban para seguir siendo ricos y para ser aún más ricos, porque no solamente querían ser ricos, también querían tener más riqueza, pero no solamente más riqueza, sino también tener acceso al poder público que no podían acceder porque eran de la clase social más baja, ¿sale? Pues ellos no participaban, no tenían voz ni voto, ni en el gobierno, ni en las decisiones que tomaban las clases altas, precisamente por ser parte del tercer nivel. Okay. A raíz de esto, el sistema feudal cambió y se transformó a lo que hoy conocemos como el capitalismo. Y ahora los reyes, pues ya no mandaban en la esfera pública y de gobierno. ¿Por qué se justificaba el hecho de que los reyes gobernaran? Porque había una cosa que se llamaba el derecho divino. ¿Qué significa esto? Que aparentemente, obviamente digo aparentemente, pero que no era cierto, pero ellos decían que sí era cierto, decían que el Dios había bajado del cielo y les había dicho a ellos que ellos tendrían que gobernar, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces a eso se le conoció como el derecho divino. Obviamente, cuando estos burgueses ya no les gusta esa estructura social porque ya no les permite crecer su riqueza ni tener el poder público, pues lo cambian y son los promotores de lo que conocemos como las revoluciones liberales después de la Edad Media, que comenzaron precisamente con la Revolución Francesa, con la independencia de las 13 colonias de América y muchas, muchas otras revoluciones más. Entonces ahí el derecho divino cambió y ahora en el capitalismo el que mandaba era de facto, pues era el que tenía el capital, o sea, el que tenía el dinero. Entonces ahora el Dios, que antes estaba ya en los cielos, ahora lo era el dinero. Entonces tú tenías poder en la medida que tú tenías dinero, ¿sale? Y yo creo que es muy, muy asintomático a lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Realmente en los países occidentales, pues realmente quien manda
o manda de manera facta o de facta es el que detenta el poder económico. O al menos en muchas esferas, pues su influencia, gracias a ese dinero que tienen, pues es muy importante. Entonces, todo este preámbulo que les dije desde la Edad Media y cómo cambió del sistema feudal a lo que ahora conocemos como capitalismo, pues es para ejemplificar lo que está pasando con nuestro personaje, pues, del momento, que es don Ricardo Salinas Pliego, el burgués mexicano. Bueno, y eso de don es porque él se hace llamar don Ricardo Salinas Pliego, no porque yo considere que sea un don, ni mucho menos, ¿va? Don Ricardo Salinas Pliego, como ya lo habíamos visto, pues es un empresario mexicano, como muchos otros, que mucho tiempo se han valido del poder que les da precisamente el capital o del dinero, para que el sistema político, el sistema de gobierno, siempre los beneficie de alguna u de otra forma. ¿Sale? Entonces, estos empresarios millonarios que tienen muchas empresas, que tienen mucho dinero, que siempre se han beneficiado de condonaciones de impuestos, de tratos diferentes, de resoluciones de juzgados que en muchas medidas los benefician precisamente porque tienen mucho dinero, es muy asintomático lo que está haciendo don Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque es muy asintomático y porque es muy interesante lo que plantea don Ricardo. Las declaraciones de don Ricardo Salinas siguen un guión. O sea, hay mucha gente que dice que Ricardo Salinas pues, es una persona impulsiva, ¿verdad? Que todo lo que publica en redes, que es muy asiduo a las redes, que realmente lo hace de una manera impulsiva. Pues yo pienso que no. Esta persona no lo hace impulsivamente. Yo pienso que él sigue un guión muy bien estructurado, una estrategia de comunicación pues muy estructurada. ¿Para qué? Pues sigue una lógica. ¿Cuál lógica? Pues es precisamente, bueno, la lógica que tiene no creo que busque precisamente el bien de alguien, ¿verdad? Bueno, sí busca el bien de alguien, el bien de él mismo. ¿Cuál es el punto de inflexión que tiene don Ricardo? A este burgués mexicano le pasó lo mismo que le pasó a los burgueses de la Edad Media. Llegó un momento en que ese sistema de la Edad Media, que no les beneficiaba para ser más ricos, pues ya no le gustaba. Ese sistema ya no les gustó y decidieron cambiar. Entonces, ¿qué está haciendo Ricardo Salinas? Pues precisamente rebelarse contra ese sistema que ya no lo beneficia, que ya no le da privilegios, y precisamente cambiarlo. Pues no sé si cambiarlo, digamos, de manera de facto, o sea, cambiar el sistema, o sea, cambiar todo lo que tiene el gobierno en México, pero sí que la gente que toma decisiones, pues de alguna manera le regrese esos privilegios y esos beneficios que siempre ha tenido, o que mucho tiempo los tuvo. ¿Qué beneficios? Por ejemplo, el no pagar impuestos, o no pagarlos de manera como debería de pagarlos. El Ricardo Salinas le debe a México mucho dinero, como ya lo habíamos visto, y como lo hemos visto en muchos noticieros, y en muchos programas, y en muchos programas que salen en redes, etcétera, etcétera, lo que ha informado la presidenta. Pero no solamente debe eso aquí, también debe a inversores en Estados Unidos. Y lo que vemos, o sea, el problema no es deber. O sea, tú le puedes deber a mucha gente y ese no es el problema. El problema es que no quieres pagar. Ese es el problema. O sea, el problema no es deber, el problema es no querer pagar. Entonces, lo que denota este muchacho es que precisamente la forma en la que actúa es un modus operandi, ¿verdad? O sea, es una forma de actuar como empresario. Es una persona abusiva que siempre se ha beneficiado del poder que le da su capital
pues para precisamente beneficiarse de todos esos negocios que hace, de todas esas actividades empresariales que hace y que realmente no, o sea, recibe los beneficios para su lado, pero las responsabilidades que eso conlleva, pues no las cumple o busca argucias legales o no legales para no pagar. Pues, ¿qué podemos concluir de todo este panorama? Pues lo primero es que el problema de don Ricardo Salinas Pliego no es precisamente con el gobierno, sino es con un sistema que precisamente le ha quitado sus privilegios o algunos de sus privilegios y que quiere que se les devuelva, ¿verdad? También busca con acciones querer amedrentar al gobierno o a los funcionarios públicos para que esos privilegios les sean devueltos por ser miembro de una clase donde muchos años se ha beneficiado del poder. Yo me acuerdo mucho de presidentes. El último que recuerdo es Enrique Peña Nieto, donde salían así en pequeñas notas de periódico o en pequeños noticieros, se condonó tantos impuestos a no sé, no decían a quién, simplemente decían la cantidad de dinero que se había condonado. ¿Qué significa condonar impuestos, muchachos? Pues que si tú tenías que pagar 10 pesos de impuestos, pues el gobierno te decía, ¿sabes qué? Te los condono. ¿Qué significa eso? Que no los vas a pagar. ¿Vale? Entonces a muchas empresas, sobre todo grandes, muy grandes empresas, pues no pagaban impuestos. Entonces imagínense qué padre que ustedes, de repente les digan, es que pues los 10 pesos o los 100 pesos o los 1000 pesos o los 10,000 pesos o los 200,000 pesos que tenías que pagar, pues ya no los pagas. O pagas de esos 200,000, pues a lo mejor pagas 50,000 o 30,000 o 20,000. Entonces, estas formas de actuar de estas personas, pues precisamente, pues los tenían contentos gobiernos que precisamente los beneficiaban de esa forma. En pocas palabras, lo que se busca es que el sistema le restituya esos derechos que ellos creen tener para poder beneficiarse de él. Y en perjurio, pues, de todos los demás. Y si no se hace como él quiere, entonces hay que cambiar el sistema, ya que es corrupto y no sirve. Yo soy maestro de secundaria y quiero dar un saludo a mis alumnos que por ahí andan, que se meten y me saludan, los saludo, alumnos, a Cris, a Jimena, a Dulce, que andan por ahí. Los saludo mucho y espero que les vaya muy bien en sus escuelas. ¿Cuál es la situación? Yo que soy maestro de escuela, las escuelas públicas en México, pues existe una cuota que se llama cuota voluntaria de padres de familia. ¿Qué significa eso? Pues que los padres deben ayudar a las escuelas para el mantenimiento de las escuelas y para la operación precisamente de esas escuelas. Entonces, a través de esa cuota de padres, lo que se busca es precisamente, pues, tratar de acondicionar, de darle mantenimiento a esas áreas de la escuela, a la operación misma de la escuela. Por ejemplo, el pago de toners, de las impresoras, de hojas, del pago de internet, etcétera, etcétera. Entonces, es muy curioso que, por ejemplo, mucha gente, pues, no paga esas cuotas. Ellos ponen como argumento, pues, que es una cuota voluntaria y que nadie los obliga a pagarla. Y en eso tienen razón. Nadie los obliga, por eso precisamente son cuotas voluntarias. Pero lo más curioso es que esas mismas personas que no pagan la cuota son las que más se quejan de las condiciones en las que se encuentran las escuelas. O sea, no solamente no aporto nada a ese mantenimiento, ni a la ayuda de la escuela, pero sí soy de los que más se quejan de si están despintadas las escuelas, si el sistema del agua, etcétera, etcétera. Como pues no somos buenos para cooperar o para aportar, pero sí somos buenos para quejarnos.
digamos, ese mismo conducta o forma de ser, pues, o de comportamiento, pues es lo que hace Ricardo Salinas Pliego. Ahora, con esa campaña que tan preocupado que lo tiene de que los baches y que de las carreteras y que el gobierno es un corrupto y que todo está mal y que por qué deberíamos de pagar impuestos, no deberíamos de pagar impuestos, sino ta. El chiste es quejarse de todo. Es muy curioso que pues mucho de lo que seguimos viviendo en México pues ya estaba en otros gobiernos, ¿no? Los baches, yo desde que me acuerdo, pues existen y siguen existiendo y yo creo que seguirán existiendo. Pero pues lo curioso es que antes pues no se quejaba precisamente de eso. El... Hola Andrea, yo también los extraño, Andrea. Lo curioso es que pues el país no ha cambiado tanto, o sea, sigue igual, o muchas de las cosas siguen iguales. ¿Qué es lo que sí ha cambiado? Pues que precisamente ahora sí le exigen el pago de los impuestos que no paga. Pues eso es lo diferente y eso es lo que ya no le gustó. Entonces, antes no se quejaba porque pues el sistema lo beneficiaba. Pues antes, aunque hubiera baches, pues no había problema. Antes seguía habiendo inseguridad, pero pues no me quejo. Antes había corrupción y no me quejaba. Porque en realidad pues no les interesa a ellos. Pero ¿qué tal ahora? Ahora sí que el sistema ya le exigió que tiene que cumplir lo que debe de cumplir y simplemente lo que la ley le exige. Y no solamente a él, sino se le exige a todos. Pues ahora no lo quiero, ahora sí se queja de que todo está mal. ¿Sale? Entonces, ese comportamiento que tiene don Ricardo Salinas Pliego, pues sí es muy propio de una persona que siempre se ha beneficiado del sistema. Y curioso que, por ejemplo, la forma de actuar de sus empresas, si por alguna situación alguien cae en los créditos y en las, digamos, préstamos que hace Banco Azteca o Electra, que tiene unos intereses de usura que son exageradamente altos, y si por alguna situación dejas de pagar unos días, una semana, un mes, pues el sistema que utiliza él para cobrarte, pues no es precisamente muy ligero. Al contrario, te acosan, te buscan. Entonces, ¿cómo es curioso que cuando tú dejas de pagar al gobierno lo que debes de pagar de impuestos, pues ahí no hay problema? Ahí el gobierno es corrupto, se lo roba, etcétera. Pero cuando ese mismo modo de operandi que tú utilizas, alguien lo utiliza en una de tus empresas, pues ahí sí, pues no te gusta, ¿verdad? Entonces, don Ricardo Salinas Pliego, en pocas palabras, pues es el burgués de México que busca que el sistema que ya no le beneficia, pues que regrese. Entonces, si no va a regresar, pues hay que quitarlo y hacer que venga otro sistema que sí le beneficie. ¿Sale? Entonces, muchas gracias por escucharnos y por estar en este live. Estoy atento a sus comentarios. Saludo otra vez a mis alumnos y alumnas. Los extraño mucho, los estimo mucho. Espero verlos pronto en una visita en la escuela. Y estoy atento a sus comentarios. Si tienen algún comentario sobre este material o algún otro material, pues estoy ahí atento. Los invito a mis redes sociales, que es Politeya Noticias, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram y en YouTube, Instagram, TikTok. Y también los invito a que si me puedan adquirir mi novela que está en Amazon Libros como Vida, o le ponen buscar Hugo Gallegos Gómez y ahí les va a aparecer mi novela. Están tanto en formato digital como en formato físico. Entonces, espero sus comentarios. Si quieren que algún tema se trate aquí en específico, pues quedo a la orden. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima.